¿Sabías que durante más de 60 años, la clave para resolver el misterio más grande de la humanidad estuvo literalmente perdida en el sótano polvoriento de un museo? Mientras millones de personas visitaban Stonehenge buscando respuestas sobre nuestros ancestros, la pieza fundamental del rompecabezas yacía olvidada entre cajas de archivos, esperando que alguien recordara su existencia. Lo que la ciencia acaba de descubrir sobre este monumento milenario no solo desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados primitivos, sino que revela una verdad tan impactante que explicaría por qué durante siglos preferimos inventar leyendas sobre magos y gigantes antes que aceptar la realidad. Porque la realidad es mucho más extraordinaria que cualquier mito. Hace 4500 años, una civilización aparentemente primitiva logró hazañas de ingeniería, astronomía y organización social que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, apenas estamos empezando a comprender. Si te dijera que estos antiguos constructores dominaban secretos de acústica que los diseñadores de auditorios modernos aún luchan por entender, que habían creado el calendario más preciso de la historia humana y que organizaron la operación logística más ambiciosa de la prehistoria europea, probablemente pensarías que estoy exagerando. Pero prepárate para descubrir que la verdad sobre Stonehenge es mucho más impresionante que cualquier teoría conspirativa moderna. Imaginen por un momento que están intentando resolver el misterio más antiguo de la humanidad, pero la pieza clave del rompecabezas había estado perdida durante décadas en el sótano polvoriento de un museo. Eso es exactamente lo que les pasó a los científicos cuando redescubrieron el famoso bloque de Newell, un fragmento de piedra azul que había sido extraído de Stonehenge en 1958 y simplemente olvidado. Este pequeño trozo de roca se convirtió en la llave maestra que finalmente revelaría uno de los secretos más guardados de la construcción más enigmática del mundo. Era como encontrar esa pieza de Lego que faltaba en el quebracabezas de la prehistoria, excepto que esta pieza tenía 4500 años de antigüedad y guardaba información que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre nuestros ancestros. Cuando los investigadores sometieron este bloque a análisis químicos de última generación, descubrieron algo que los dejó boquiabiertos. Las piedras azules de Stonehenge no provenían de cualquier lugar cercano, sino de las montañas Preseli en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Cada una de estas piedras pesaba varias toneladas, y nuestros antepasados neolíticos las habían transportado a través de terrenos imposibles sin ninguna de las tecnologías que consideramos básicas hoy en día. La ciencia reveló que estas rocas tenían una composición mineral única, como una huella dactilar geológica que las conectaba directamente con canteras específicas en territorio galés. Este descubrimiento transformó completamente la narrativa sobre quiénes eran realmente estas civilizaciones antiguas y de qué eran capaces. El hallazgo del bloque de Newell demostró algo que muchos arqueólogos sospechaban pero no podían probar: que Stonehenge no fue una construcción local hecha con materiales disponibles en los alrededores. Los constructores de este monumento ritual eligieron deliberadamente estas piedras específicas, viajaron cientos de kilómetros para obtenerlas y las transportaron en una odisea que debió durar años, tal vez décadas. Esta no era gente primitiva movida por impulsos casuales. Eran arquitectos, ingenieros y planificadores sofisticados que tenían una visión clara de lo que querían crear. El misterio se profundiza aún más cuando consideramos que esto sucedió en una época donde la mayoría de las comunidades humanas apenas estaban aprendiendo a cultivar sus propios alimentos. ¿Qué tipo de organización social y conocimiento técnico se necesitaba para coordinar semejante empresa? La pregunta que ha atormentado a los arqueólogos durante generaciones es aparentemente simple. ¿Cómo diablos movieron esas piedras gigantescas a través de 250 kilómetros de terreno accidentado hace más de 4000 años? Durante décadas, los científicos se dividieron en dos campos aparentemente irreconciliables. Por un lado, estaban los que creían en la teoría glacial, que enormes glaciares habían arrastrado estas rocas desde Gales hasta la llanura de Salisbury, durante la última era del hielo. Por el otro, los que defendían la hipótesis del transporte humano, que nuestros ancestros neolíticos habían logrado esta hazaña épica usando únicamente cuerdas, troncos y una determinación sobrehumana. El descubrimiento reciente del bloque de Newell no solo resolvió este antiguo debate, sino que reveló algo mucho más impresionante sobre las capacidades de estas civilizaciones. Los análisis químicos
demostraron de manera irrefutable que los glaciares nunca llegaron a transportar estas piedras específicas hasta Stonehenge. La composición mineral era demasiado precisa, demasiado selectiva. Solo podía ser el resultado de una elección deliberada y un esfuerzo humano coordinado. Esto significa que hace 4.500 años, cuando la mayoría de la humanidad vivía en pequeñas aldeas agrícolas, los constructores de Stonehenge organizaron la operación logística más ambiciosa de la prehistoria europea. Tuvieron que identificar las canteras correctas en las montañas Preseli, extraer bloques de varias toneladas usando herramientas de piedra y hueso, y luego transportarlos a través de ríos, bosques y colinas en un viaje que probablemente requirió cientos de personas trabajando en perfecta coordinación durante meses o incluso años. Era como si los antiguos egipcios hubieran decidido construir sus pirámides no en el desierto local, sino transportando cada bloque desde las montañas de Etiopía. La magnitud de esta empresa logística pone a Stonehenge en una categoría completamente diferente de monumentos antiguos. No estamos hablando de una construcción improvisada, hecha con materiales locales por una comunidad pequeña durante sus ratos libres. Estamos ante evidencia de una sociedad que tenía la capacidad de planificar a largo plazo, movilizar recursos humanos masivos y mantener un proyecto de construcción activo durante generaciones. Estos eran arquitectos e ingenieros que entendían principios de física, logística y organización social que nosotros apenas estamos comenzando a apreciar. El misterio se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que todo esto sucedió sin escritura, sin ruedas, sin animales de carga domesticados y sin ninguna de las tecnologías que nosotros consideraríamos indispensables para semejante proyecto. ¿Qué tipo de conocimiento secreto poseían estas personas que les permitía lograr lo aparentemente imposible? Durante siglos, los visitantes de Stonehenge se han quedado hipnotizados por la disposición aparentemente caótica de estas piedras monumentales, sin sospechar que estaban contemplando el reloj más sofisticado jamás construido por la humanidad antigua. El arqueólogo Timothy Darville revolucionó nuestra comprensión del monumento cuando propuso una teoría que parecía sacada de la ciencia ficción. Stonehenge no era solo un lugar de rituales o ceremonias, sino un calendario solar de precisión astronómica que podía marcar días, semanas, meses e incluso años bisextos, con una exactitud que rivalizaba con nuestros sistemas modernos. Esta hipótesis transformó por completo la manera en que vemos a nuestros ancestros neolíticos, no como primitivos adoradores de piedras, sino como matemáticos, astrónomos y cronometristas, cuyo conocimiento del cosmos superaba al de muchas civilizaciones posteriores. El secreto estaba escondido en la disposición exacta de las 30 piedras del círculo exterior, que correspondían perfectamente a los días de un mes lunar, mientras que las configuraciones internas marcaban semanas de 7 días y ciclos estacionales complejos. Darville descubrió que los constructores habían creado un sistema que no solo seguía el año solar de 365 días, sino que también incluía un mecanismo ingenioso para compensar el cuarto de día adicional que genera la necesidad de años bisextos. Era como si hubieran inventado un Rolex cósmico hecho de piedra, capaz de mantener el tiempo perfecto durante milenios sin necesidad de mantenimiento o ajustes. Esta precisión no era accidental. Requería generaciones de observación astronómica, cálculos matemáticos complejos y una comprensión del movimiento celestial que desafía todo lo que creíamos saber sobre las capacidades intelectuales de la humanidad prehistórica. La implicación más profunda de este descubrimiento es que quien controlaba este calendario de piedra controlaba efectivamente la vida social, política y espiritual de toda la región. En una sociedad agrícola, saber exactamente cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo celebrar rituales estacionales y cuándo prepararse para el invierno representaba poder absoluto sobre la supervivencia de las comunidades. Los sacerdotes astrónomos de Stonehenge no eran simplemente líderes religiosos. Eran los Google Calendar de la era neolítica, los únicos capaces de predecir eclipses, anticipar cambios estacionales y organizar la vida de miles de personas alrededor de ciclos cósmicos precisos. Este nivel de conocimiento astronómico no volvería a aparecer en Europa hasta la construcción de las grandes catedrales medievales, más de 3000 años después. Pero el misterio se profundiza aún más cuando consideramos que este calendario de piedra tenía otra función igual de importante y mucho más sorprendente. Imaginen por un momento que están parados en el centro de Stonehenge hace 500 años, durante una ceremonia ritual nocturna.
Los tambores comienzan a sonar. Las voces se elevan en cánticos ancestrales y de repente se dan cuenta de algo extraordinario. Cada sonido que se produce dentro del círculo de piedras resuena con una claridad cristalina, pero para cualquiera que esté parado afuera del monumento, los sonidos se desvanecen misteriosamente en el aire. Esta no era casualidad. Los constructores de Stonehenge habían diseñado deliberadamente un teatro acústico de precisión ingenieril que rivalizaba con los anfiteatros griegos más avanzados, construidos milenios después. El secreto de esta maravilla sonora permaneció oculto hasta que un grupo de científicos decidió construir una réplica impresa en 3D de Stonehenge y someterla a experimentos acústicos que revelarían uno de los aspectos más fascinantes de esta construcción antigua. El experimento del Mini-Henge demostró que las piedras habían sido posicionadas no solo para marcar eventos astronómicos, sino también para crear un fenómeno acústico único. Una cámara de resonancia que amplificaba los sonidos producidos en el interior mientras los contenía herméticamente, impidiendo que se escaparan hacia el exterior. Era como si los antiguos arquitectos hubieran diseñado el primer sistema de sonido direccional de la historia, donde los participantes del ritual experimentaban una inmersión sonora total, mientras que los no iniciados permanecían completamente ajenos a lo que sucedía dentro del círculo sagrado. Esta tecnología acústica requería un conocimiento sofisticado de física del sonido, matemáticas geométricas e ingeniería arquitectónica que desafía todas nuestras suposiciones sobre las capacidades técnicas de las civilizaciones neolíticas. Lo más impresionante de este descubrimiento es cómo conecta directamente con nuestras experiencias modernas en conciertos, ceremonias religiosas y eventos masivos. Cualquiera que haya estado en un estadio durante un partido importante o en una catedral durante una misa solemne sabe el poder transformador que tiene el sonido cuando está perfectamente diseñado para crear una experiencia colectiva. Los constructores de Stonehenge entendían instintivamente que controlar el sonido era controlar la experiencia espiritual y emocional de las personas, una sabiduría que los diseñadores de auditorios modernos aún luchan por dominar completamente. Pero este nivel de sofisticación técnica plantea preguntas aún más inquietantes sobre quiénes eran realmente estos constructores y qué tipo de conocimientos secretos habían desarrollado para crear no solo un calendario cósmico perfecto, sino también un instrumento acústico que podía manipular las emociones y la consciencia de quienes participaban en sus rituales. La respuesta a estas preguntas nos lleva directamente al corazón de las leyendas más antiguas y misteriosas que rodean este monumento. Cuando la realidad supera los límites de lo que la mente humana puede procesar, nacen las leyendas. Y pocas leyendas son tan fascinantes como la historia de Merlín transportando las piedras gigantescas de Stonehenge desde Irlanda con la ayuda de una raza de gigantes ancestrales. Esta narrativa, que durante siglos fue desechada como pura fantasía medieval, cobra una dimensión completamente diferente cuando la confrontamos con los descubrimientos científicos recientes. Los antiguos cronistas no estaban inventando cuentos de hadas. Estaban tratando de explicar algo que, desde su perspectiva, era literalmente imposible de comprender. ¿Cómo podían sus ancestros haber movido piedras de varias toneladas a través de cientos de kilómetros sin la tecnología que ellos conocían? La única explicación lógica era la intervención de seres sobrehumanos con poderes mágicos. Era su manera de procesar una verdad que desafiaba todo lo que creían saber sobre las capacidades humanas. La leyenda de Merlín y los gigantes no era solo entretenimiento medieval. Era un intento desesperado de preservar la memoria colectiva de una hazaña tan extraordinaria que parecía requerir intervención divina. Generación tras generación había transmitido oralmente la historia de cómo sus ancestros habían logrado algo que parecía físicamente imposible, pero con cada narración, los detalles técnicos se perdían y eran reemplazados por elementos mágicos que pudieran explicar lo inexplicable. Los gigantes representaban la fuerza sobrehumana necesaria para mover las piedras. Merlín simbolizaba la sabiduría y conocimiento técnico que había dirigido la construcción. Y la magia era simplemente el término que usaban para describir tecnologías y métodos de organización social que estaban completamente fuera de su comprensión. En cierto sentido, estos mitos antiguos eran más precisos de lo que nadie imaginaba. Realmente había sido necesaria una magia extraordinaria para construir Stonehenge. Lo más revelador de estas leyendas es que aparecieron en múltiples culturas y épocas diferentes, todas tratando de explicar el mismo fenómeno imposible.
Cada civilización que redescubrió Stonehenge creó sus propios mitos para explicar su existencia, porque la alternativa, aceptar que una sociedad prehistórica había poseído conocimientos y capacidades que superaban las suyas propias, era demasiado perturbadora para contemplar. Esta resistencia psicológica a aceptar la sofisticación de nuestros ancestros nos dice más sobre nuestros propios prejuicios que sobre sus limitaciones. Pero cuando comenzamos a entender que los constructores de Stonehenge no solo dominaban la logística, la acústica y la astronomía, sino que también habían desarrollado un sistema de creencias espirituales que integraba perfectamente todos estos conocimientos técnicos, nos acercamos a una verdad aún más extraordinaria sobre la relación entre ciencia y espiritualidad en el mundo antiguo. Para los constructores de Stonehenge, no existía separación entre ciencia y espiritualidad. Eran dos caras de la misma moneda cósmica que explicaba el funcionamiento del universo. Los alineamientos astronómicos del monumento no eran simples curiosidades técnicas, sino la base de un sistema de creencias que veía en el movimiento de los astros la respiración misma de los dioses. Cada solsticio de verano, cuando el sol naciente se alineaba perfectamente con la piedra del talón a través del centro del círculo, no era solo un evento calendárico, era una epifanía espiritual que conectaba a los participantes del ritual directamente con las fuerzas cósmicas que gobernaban la vida y la muerte. Esta precisión astronómica requería generaciones de observación meticulosa del cielo nocturno, registros detallados de ciclos celestiales y cálculos matemáticos que demuestran un nivel de sofisticación intelectual que desafía todos nuestros estereotipos sobre la mentalidad primitiva de nuestros ancestros. Los túmulos funerarios que rodean Stonehenge revelan otra dimensión fascinante de esta integración entre astronomía y espiritualidad. Están orientados con precisión milimétrica hacia eventos astronómicos específicos, como si los muertos fueran colocados estratégicamente para participar eternamente en los ciclos cósmicos. Los arqueólogos han descubierto que algunos túmulos se alinean con el punto exacto donde la luna llena alcanza su posición más alta en el cielo durante ciertos años, mientras otros marcan las posiciones de estrellas importantes o el momento preciso de eclipses solares. Esta no era una civilización que temía a la muerte. Era una cultura que había desarrollado un sistema complejo de creencias sobre la vida después de la muerte que requería sincronización perfecta con los movimientos celestiales. Era como si hubieran descubierto que el momento y la dirección de la muerte podían influir en el destino espiritual del difunto. Una creencia que requería conocimientos astronómicos extraordinariamente precisos para ser implementada correctamente. La genialidad de este sistema era que transformaba cada ritual, cada ceremonia, cada funeral en un evento cósmico de importancia universal. Los participantes no eran simplemente miembros de una tribu local realizando tradiciones ancestrales. Eran colaboradores conscientes en el funcionamiento del universo mismo, capaces de influir en el equilibrio entre las fuerzas celestiales y terrestres a través de sus acciones rituales perfectamente sincronizadas con los ciclos astrológicos. Esta visión del mundo requería un nivel de educación astronómica que probablemente tomaba décadas dominar, lo que sugiere la existencia de una clase sacerdotal altamente especializada que preservaba y transmitía estos conocimientos secretos de generación en generación. Pero toda esta sabiduría antigua y estos rituales cósmicos sofisticados enfrentan hoy amenazas que los constructores originales de Stonehenge nunca podrían haber imaginado. La ironía más cruel de nuestro tiempo es que el mismo monumento que sobrevivió intacto durante más de 4000 años, resistiendo guerras, invasiones, cambios climáticos y el colapso de civilizaciones enteras, ahora enfrenta las amenazas más serias de su existencia, debido precisamente a nuestra obsesión moderna por estudiarlo y visitarlo. Cada año, más de 1 millón de turistas pisotean el terreno sagrado que rodea las piedras ancestrales, llevándose fragmentos como souvenirs, tocando superficies milenarias con aceites y bacterias de sus manos, y generando una erosión acelerada que está literalmente desintegrando el monumento ante nuestros ojos. Los grafitis modernos se superponen a marcas ceremoniales que datan de la Edad de Bronce, mientras que los flashes de cámaras y la vibración constante de autobuses turísticos crean un estrés estructural que las piedras nunca experimentaron durante sus primeros milenios de existencia. Es como si hubiéramos esperado 4500 años para finalmente encontrar la manera de destruir lo que generaciones de bárbaros, vikingos y conquistadores habían respetado instintivamente. Pero las amenazas físicas del turismo masivo palidecen en comparación con las controversias políticas y ambientales que han convertido a Stonehenge
en un campo de batalla cultural del siglo XXI. El proyecto del túnel de carretera que pretende pasar por debajo del sitio arqueológico ha dividido a la comunidad científica, con algunos arqueólogos argumentando que la construcción podría revelar tesoros arqueológicos enterrados, mientras otros advierten que las vibraciones y excavaciones podrían desestabilizar irreversiblemente las fundaciones del monumento. Los protestos ambientales han añadido otra capa de complejidad, con activistas climáticos utilizando el sitio para manifestaciones que, irónicamente, causan daños adicionales al terreno que intentan proteger. Es la paradoja perfecta de la conservación moderna. El misterio que intentamos preservar se está destruyendo por nuestros propios esfuerzos de preservación y protesta. Lo más perturbador de esta situación es que Stonehenge se ha convertido en un símbolo político manipulado por agendas completamente ajenas a su propósito original. Grupos nacionalistas lo usan para promover narrativas sobre pureza racial británica, ignorando completamente que fue construido por poblaciones que migraron desde Europa continental. Movimientos New Age lo han adoptado como centro de rituales modernos que no tienen relación histórica con las prácticas originales de sus constructores. Políticos lo explotan como trasfondo fotogénico para campañas electorales, mientras que desarrolladores inmobiliarios presionan constantemente para construir centros comerciales y complejos habitacionales en tierras arqueológicamente sensibles que rodean el monumento. La construcción que una vez sirvió como calendario cósmico y centro espiritual de una civilización sofisticada, ahora funciona principalmente como atracción turística y símbolo político vacío. La pregunta inquietante es si las generaciones futuras heredarán el Stonehenge auténtico de nuestros ancestros neolíticos o simplemente los fragmentos deteriorados de lo que nosotros decidimos que debería representar. Después de todo lo que acabas de descubrir sobre Stonehenge, hay una pregunta que no puedes evitar hacerte. ¿Qué otros secretos imposibles de nuestros ancestros estamos ignorando porque desafían nuestros prejuicios sobre el pasado? Si una civilización de hace 4500 años pudo dominar la astronomía, la acústica, la logística y la ingeniería de maneras que nosotros apenas estamos comenzando a entender, ¿qué otras capacidades extraordinarias poseían que hemos perdido en el camino? La verdad incómoda es que probablemente somos nosotros los primitivos, en comparación con estos antiguos maestros que sabían integrar ciencia y espiritualidad, tecnología y naturaleza, conocimiento individual y sabiduría colectiva de maneras que nuestra civilización moderna ha olvidado completamente. No permitas que este conocimiento se quede solo en tu mente, como una curiosidad interesante más. Empieza a cuestionar todo lo que te han enseñado sobre progreso y evolución humana. Investiga por tu cuenta sobre otras construcciones antiguas que desafían las narrativas oficiales. Aprende a observar el cielo nocturno como lo hacían nuestros ancestros. Desarrolla esa capacidad de planificación a largo plazo que les permitió completar proyectos que duraban generaciones enteras. Sobre todo, deja de subestimar las capacidades de quienes vinieron antes que nosotros, porque esa arrogancia moderna nos está impidiendo acceder a conocimientos que podrían revolucionar nuestra comprensión del mundo. ¿Estás listo para cambiar completamente tu perspectiva sobre el pasado y el futuro de la humanidad? ¿Vas a seguir aceptando las versiones simplificadas que te cuentan los libros de texto? ¿O te atreves a explorar las verdades incómodas que la ciencia está descubriendo sobre nuestros primitivos ancestros? Si realmente quieres seguir desentrañando los misterios más fascinantes de las civilizaciones antiguas y descubrir secretos que cambiarán tu forma de ver el mundo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque lo que acabas de aprender sobre Stonehenge es solo la punta del iceberg de conocimientos ancestrales que están esperando ser redescubiertos.